Pues buenas tardes a todos, qué gusto de verdad, como dice Jorge, vernos, aunque sean enmascarados. Para hablar nos vamos a quitar la máscara nada más, ¿eh? Bueno, mi nombre es Marisol Schultz, soy la directora general de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y me complace darles la bienvenida esta tarde para disfrutar de la presentación del libro de uno de los periodistas más destacados, profesionales y críticos de América Latina, Jorge Ramos, de todos conocido. Un aplauso para Jorge. Quien por si fuera poco está acompañado de la también reconocida periodista mexicana Gabriela Barkentin. Gaby, también, bienvenida. Ya tiene el código de barras de la feria, ya no necesita que se lo, que el QR ya no lo necesita, ya lo tiene totalmente integrado. El incansable trabajo de Jorge Ramos es reconocido tanto en Estados Unidos como en toda América Latina, además de ser una de las voces más influyentes en los medios de comunicación en habla hispana. Hoy, gracias a su presencia y la del libro que nos convoca, la de 17 minutos, entrevista con el dictador, publicado por Editorial Grijalvo del sello Penguin Random House, que le damos las gracias, Roberto Banchik, gracias siempre por esta presencia. Gracias a este libro, tendremos la oportunidad de conocer más de cerca los detalles que rodean una entrevista preparada minuciosamente a Nicolás Maduro. Acto que, como supimos en su momento, daría pie a otro acto tremendo de censura. Aquí se estaba hablando este día se ha hablado mucho de censura y de libertad de expresión y libertad de publicación en la feria. Y eso implicó la confiscación del equipo de grabación, la detención de Jorge y sus colegas y finalmente su deportación. Jorge, de verdad, te admiramos. Nos honra tu participación en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y lo mismo que siempre, querida Gaby. De verdad, gracias a todos. Disfruten de esta presentación. Los dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias querida Marisol, Marisol Schultz, por supuesto, gracias a la FIL, como dice Marisol, pues se convierte un poco en la casa, ¿no? Y ya llevamos muchos años de venir aquí a la FIL a transmitir, la verdad es que regresar, estamos transmitiendo nosotros todos los días, de lunes a viernes, aquí desde la FIL, y regresar sí se siente maravilloso, hay que decirlo, la verdad es que hay como una especie de recuperación de otra normalidad, no diría que de lo anterior, es diferente, sin lugar a dudas. Hay algo de nostalgia, pero también hay algo que me ha gustado mucho de público joven. Vengo de una plática hace rato en donde había público muy joven y con mucha inquietud y con muchas ganas de entender lo que está pasando. Entonces, creo que si bien es regresar a la FIL, también es como una nueva FIL, ¿no? Y vamos a ver a dónde nos lleva una feria del libro, pero para mí, por lo menos sí ha sido muy importante estar aquí, así que de verdad gracias Marisol y gracias a la editorial que me invitaron a comentar el libro de Jorge Ramos, que hay que decir que ya me ha tocado platicar varias veces no habíamos platicado tantas veces Jorge y yo, hasta que llegó este libro, ¿no? Entonces, y la verdad es que ha sido increíble porque nos ha tocado en diferentes ocasiones, en la radio, luego en otra presentación y demás. Y a mí este libro, 17 minutos, entrevista con el dictador, me parece muy importante. Y ahora que lo releí para esta conversación que vamos a tener, Jorge, pues me parece todavía más importante, por lo que veo que está sucediendo en diferentes partes de Centroamérica, diferentes otros lugares del mundo. Ayer teníamos a Sergio Ramírez, por ejemplo, hablando de Nicaragua, lo teníamos también ahí con nosotros. Me parece que hay como patrones que empiezan por ahí a despuntar también, digamos, más allá del caso específico de Venezuela, que es lo que nos va a contar el día de hoy Jorge Ramos. La dinámica va a ser la siguiente, prometo yo hablar lo menos posible, porque la idea es escuchar a Jorge y que luego ustedes le puedan hacer todas las preguntas que quieran. Tenemos, como sucede con la FIL, que es de los pocos espacios en México donde la puntualidad y los horarios son muy respetados, tenemos más o menos 50 minutos en total. Entonces, yo le voy a ceder la palabra a Jorge para que nos cuente un poco de qué va esto, y además traes unos videos, Jorge. Hay dos videos. Hay dos videos, entonces para que Jorge nos cuente un poco la historia, luego le haré yo un par de preguntas y abrimos nosotros, por supuesto, a que todos ustedes lo puedan preguntar lo que quieran. Jorge, adelante, por favor. Gracias por estar aquí, se los agradezco. Yo creo que la principal pregunta es, ¿cuál es nuestra labor como periodistas? ¿Para qué servimos los periodistas? Y esto viene en el contexto, voy a entrar a Venezuela en un momentito, pero tengo que decir esto antes. Cuando estás en un país
donde te han matado 25 periodistas en los últimos 3 años. Y el presidente sale a atacar a uno de nosotros, todos debemos decir que eso no se hace. No puede ser. Cuando tenemos 145 periodistas asesinados en México desde el año 2000, eso no lo podemos ver como normalidad. Y entonces, en México nos encontramos con uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Soy un periodista privilegiado, tengo la suerte de poder vivir en los Estados Unidos y que regreso a mi casa y voy al supermercado, puedo andar en bicicleta y no pasa absolutamente nada. Pero si alguno de ustedes hace lo mismo aquí en México, las cosas cambian. Así que tienen realmente toda mi admiración y todo mi respeto porque aquí en México tenemos algunas de las mejores, y quiero decir, mujeres periodistas del mundo. No solo Gabriela, está Carmen Aristegui, está Lidia Cacho, ¿no? Está Anabel Hernández, está Elena Poniatowska, Denise Dresser. Yo creo que tenemos grandes periodistas aquí y quiero reconocer el trabajo de todos ustedes también, aunque Vargas Llosa no le guste. Y esto me lleva al trabajo de periodista. No siempre es fácil entrevistar a un dictador, pocas veces se puede entrevistar a un dictador. Entonces, cuando llego con alguien con poder, no sé cómo llegas tú, Gaby, pero yo llego con la actitud de, primero, nunca más voy a volver a ver a esa persona, y entonces es distinto, porque no tratas de quedar bien, sino que sabes que vas a llegar una sola vez. Y llego con la actitud de que si yo no hago esa pregunta, nadie más la va a hacer. Así es. No sé cuál es tu... Sí, así es. No, y lo hemos platicado Jorge y yo en otros momentos. Hay personas con las que puedes platicar en muchas ocasiones y que vas como estableciendo un poco una relación de confianza y de bueno, pero hay personas que no. Y el caso evidentemente de Nicolás Maduro, y eso lo platicamos Jorge y yo también en otro momento de este libro, de la presentación del libro, pues llegas y preguntas, porque claro, sabes que lo más seguro es que no va a haber una segunda, ¿no? Y te la juegas. Claro, y al final te la juegas. Sí, y aquí, a ver, nadie te da una entrevista porque creen que van a perder. Todo el mundo cree que te da una entrevista porque creen que van a ganar. Oriana Fallaci, la gran periodista italiana, su primera parte, la segunda parte es mucho más cuestionable. Pero Oriana Fallaci decía que toda entrevista es una guerra. Y en la guerra a veces gana el entrevistado y a veces gana el entrevistador. Cuando Nicolás Maduro decide darme una entrevista en el 2019, él cree que va a ganar. El problema era, el contexto era este. Juan Guaidó había sido reconocido como el presidente legítimo en cerca de 60 países. Nicolás Maduro por primera vez sentía presión internacional, sentía que podía perder el poder por la presión internacional y da 2 entrevistas a la BBC, muy complicada porque había traducción, era muy difícil y entonces la periodista no podía contestar inmediatamente. Y luego a Jordi Évole, un gran periodista español, pero que se fue con una entrevista un poco más personal y más española. Yo sabía que iba a llegar con Nicolás Maduro y lo primero yo vivo en Miami. Después de tanto tiempo de vivir en Miami, entiendes el dolor del exilio y entiendes por qué se va la gente. Yo no le podía decir presidente jamás a Nicolás Maduro porque no es un presidente, es un dictador. Así que lo primero que traté en la primera pregunta establecer cuáles eran las reglas. Si los dictadores y los presidentes, y ustedes lo saben, les encanta hablar un montón. Entonces, se tienen unos discursotes. Me puse a estudiar la entrevista de Jordi Évole y de la BBC y me di cuenta de que Nicolás Maduro hablaba 3 y 4 minutos. Si yo lo dejo hablar 3 o 4 minutos, puedo meter 4 preguntas y la entrevista va a ser una estupidez, va a ser una barbaridad, no va a servir para absolutamente nada. Así que decidí empezar diciéndole, señor Maduro, porque no le quería decir presidente, usted no es el presidente legítimo, para muchos de ustedes es un dictador, ¿cómo le llamo? Y cayó en la trampa, porque en ese momento yo establecí el tono de la entrevista, yo sabía que no lo podía dejar hablar más de 30 o 40 segundos sin interrumpirlo, y en el momento en el que tú vas estableciendo el ritmo y las preguntas y no dejas que él ponga el dominio de la entrevista, las cosas cambian absolutamente. Déjame interrumpirte rápido ahí, Jorge, porque decías, obviamente él sabía y su equipo sabía que quien lo iba a entrevistar es Jorge Ramos, y todos te conocemos, sabemos que haces las preguntas como las haces. ¿Sientes que no se preparó? No solo no se preparó, sino él se había confundido. Él sabía que yo me había peleado con Donald Trump, que esa es otra historia, les traigo el video ahí para que lo vean, ¿no? Pero sí, porque lo que nos toca como periodistas es ser contrapoder. O sea, si tú eres periodista, eres contrapoder. No hay otra forma de hacer periodismo. Hay que estar del otro lado de los que tienen el poder. Y si tenemos que escoger entre ser amigos o enemigos de los poderosos, hay que ser enemigos, porque al final de cuentas yo voy a querer publicar lo que ellos quieren esconder.
Entonces, en el caso de Nicolás Maduro, él había leído por ahí que yo me había peleado con Donald Trump, y como él también, como él también no tenía ninguna relación con Donald Trump y se sentía amenazado, pensó que los dos estábamos del mismo lado. Y ese fue su error. Entonces, regresando al papel del periodista, si no somos contrapoder, en realidad no estamos haciendo periodismo. Yo sé que en muchas escuelas de periodismo la idea es que debemos ser neutrales, pero lo que yo quiero plantearles hoy es que en muchas ocasiones nuestro trabajo es precisamente no ser neutrales, porque lo que ustedes están esperando de nosotros como periodistas es que hagamos las preguntas difíciles. Los arquitectos y los ingenieros crean estructuras fenomenales, los médicos salvan vidas. Nuestro trabajo es hacer preguntas difíciles a los que tienen el poder. Para eso sirve el periodismo, para eso estamos aquí. Y si no lo hacemos, entonces nos debemos dedicar a otra cosa. Este no es una profesión para gente que quiere estar silenciosa. Cuando llego con Nicolás Maduro, vengo de un día en el que me había pasado viajando por Caracas y había filmado con mi celular a 3 muchachos venezolanos que estaban comiendo de un camión de basura. No es un montaje, yo lo saqué con este celular. Bueno, este no, porque luego me robaron el mío, este es otro. Pero con un celular muy parecido. Y al final de la entrevista, y eso es uno de los videos que les voy a presentar, en mi iPad le quería presentar a Nicolás Maduro lo que yo había visto. Tienen toda la razón. Hay niños comiendo de la basura en Guadalajara, en México, en Los Ángeles, en París, en Nueva York, en todos lados. Pero cuando en la Revolución Bolivariana prometen que las cosas van a cambiar, y no solo no cambian, sino que empeoran, yo le quería demostrar a Nicolás Maduro, con imágenes de su propio país, que su revolución había fracasado. Y entonces hace una verdadera estupidez, que es cuando yo saco el iPad, que creo que lo traigo aquí. ¿Ese no te lo quitaron? No me lo quitaron, me quitaron todo lo demás, pero no el iPad. Ya. Cuando yo le muestro el iPad, él con su mano, mucho más grande, él es mucho más alto que yo, todos son mucho más altos que yo, y con su mano trata de tapar, imagínense qué estupidez, tratar de tapar con su mano el iPad para que la cámara no captara a los niños cuando este video yo ya lo había enviado a Miami y iba a estar por todos lados. En ese momento él se para, dice, esta entrevista no sirve para nada y se va. Cuando se va, yo le grito, esto es exactamente lo que hacen los dictadores. Eso es exactamente lo que hacen. No están acostumbrados a ser confrontados, no están acostumbrados a que las gentes les diga que no tienen razón. Y esto venía después de haberle dicho que él no era el presidente legítimo, que había hecho 2 fraudes electorales terribles en el 2013 y en el 2018. Le quise mostrar una lista de más de 900 presos políticos que había en ese momento en Venezuela. No la quiso tomar, pero yo se la pude mostrar. Teníamos evidencia de gente que había trabajado con él, de que él era responsable, no de cientos, sino de miles de muertes de manifestantes durante las protestas por democracia. Así que, una vez que le habíamos demostrado todo eso, él sabía que la entrevista no le había funcionado, pero ya llevábamos 17 minutos, se para y se va. He tenido malas entrevistas, hay gente que se para, gente que Salinas de Gortari que no le gusta, Evo Morales que se para, otros que no les... Vicente Fox, ¿no? Vicente Fox, hay algunos, ¿no? Pero nunca me habían robado las cámaras, nunca me habían robado las tarjetas de video, nunca me habían detenido por hacer preguntas y nunca me habían deportado de un país por hacer preguntas. Así que si el objetivo de Nicolás Maduro, Gaby, era tratar de demostrar que él no era un dictador y que se merecía el respaldo de la comunidad internacional para quedarse ahí, lo que estaba demostrando era precisamente lo opuesto, que él sí era un dictador y que eso que me hizo a mí se lo podría hacer a los venezolanos. Hubo un momento, después de que le dije que él era responsable de miles de muertes, porque él controlaba su Guardia Nacional y el Ejército, que mataron a miles de venezolanos impunemente. Él me dijo, si tú fueras venezolano, tendrías que enfrentarte a la justicia. Y tenía absolutamente razón. Al final, no lo van a creer, tengo 2 pasaportes, uno mexicano y otro estadounidense, y soy mexicano o estadounidense según la fila del aeropuerto en Guadalajara o en la Ciudad de México. Si está más larga una, soy mexicano. Si está más larga otra, entonces soy estadounidense. Bueno, estos 2 pasaportes me salvaron porque a pesar de la pelea con Donald Trump y a pesar de las peleas con López Obrador en las mañaneras, increíblemente
los gobiernos de Estados Unidos y de México en conjunto nos ayudaron a salir del país, y si no hubiera sido por ellos, probablemente no estaría aquí ahorita. Ahorita vamos a ver los videos a los que hace referencia Jorge, pero igual nada más contar. Entonces él se para, él dice esta entrevista no, él se va y ¿qué pasa? Me meten en un cuartito, me tratan de quitar el backpack, me quitan el teléfono, tratan de empezar a ver. Ellos tenían miedo de que yo hubiera grabado todo en mi teléfono celular. Y lo que ocurre entonces ellos se quedan con nuestro equipo, se quedan con mi entrevista. Pero aquí ocurre una cosa, en muchas entrevistas con presidentes y con líderes mundiales, ellos graban la entrevista al mismo tiempo. Aquí ellos grabaron la entrevista exactamente al mismo tiempo. La nuestra, eventualmente la destruyeron, se la dieron a un miembro del ejército y la destruyeron. Pero la que ellos grabaron, yo llevaba 3 cámaras y ellos pusieron 3 cámaras junto a las nuestras. La que ellos grabaron, esa quedó en una computadora. En esa computadora ellos la borran, pero dentro de eso parece telenovela, por eso escribí el libro. Dentro del Palacio de Miraflores hay una traición a Nicolás Maduro y 2 personas, cuyos nombres todavía no podemos decir porque sus vidas correrían peligro, recuperan la entrevista que ellos habían grabado de la computadora de Nicolás Maduro, del gobierno de Nicolás Maduro, y nos la hacen llegar hasta Miami. Y esa es la entrevista que finalmente sale en la televisión y la cual yo puedo publicar aquí. Si no, esto sería un cuento. Tú me dirían, Ramos, sí, es que qué bonita entrevista hiciste, pero ¿dónde está? Bueno, gracias a estos 2 venezolanos valientes, pudimos conseguir la entrevista. ¿Y cuál sientes, Jorge? Y obviamente cuando uno hace una entrevista, cuando uno está haciendo un trabajo de esta naturaleza, también hay un público por ahí. Tú tienes un público amplísimo, por supuesto, en el programa de tele y además en tus redes sociales, que has hecho un trabajo extraordinario por ahí. Pero, ¿cuál es la consecuencia de una entrevista como esta, además de mostrar el talante evidentemente autoritario de la persona a la que estás entrevistando, de todo lo que sucedió? ¿Qué pasa después? ¿Cuál es como también tu propia reflexión de qué pasa después y cómo se va como articulando también por ahí como una especie como de nuevo imaginario en torno a cómo entrevistar, qué dicen los entrevistados? Bueno, de nuevo, esta no es una profesión para silenciosos. Sí, ¿no? O sea, si hacemos algo, queremos que se vea, por supuesto, y aquí se trataba de tener un impacto. Los periodistas no podemos cambiar la historia todo el tiempo, pero hay algunas veces en que sí podemos influir en cómo se presenta a los que hacen la historia. Y en este caso, si Nicolás Maduro tenía la ilusión de que la comunidad internacional lo iba a reconocer como un presidente legítimo, que se podía confiar en él y que podía confiar en elecciones totalmente fraudulentas que han realizado, las elecciones en Venezuela son muy divertidas porque el dictador Nicolás Maduro inhabilita a los candidatos de oposición, lo mismo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua, los inhabilita. Esto quiere decir que si se quieren lanzar, les ponen algún cargo y no los dejan jugar. Y entonces se lanzan las elecciones Nicolás Maduro sin candidatos de oposición, ellos cuentan los votos y al final ellos deciden quién gana. Entonces es como un partido de fútbol donde el equipo opositor no existe y donde el árbitro es de ellos. Así son las elecciones en Venezuela y así fueron las pasadas elecciones también en Nicaragua. Hay varias cosas. Uno, rápidamente nada más decías que gracias a tus 2 pasaportes de alguna manera pudiste salir. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué los 2 pasaportes? Porque ahora soy de los 2 lados. ¿Pero por qué te permitió eso salir? ¿Participó, por ejemplo, el gobierno mexicano? Porque el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos, con camionetas blindadas, nos lograron sacar del hotel donde estábamos hacia el aeropuerto y uno de los funcionarios del gobierno mexicano me llevó directamente hasta la puerta del avión para que nos pudiéramos ir. Ya. Al final de cuentas, el gobierno venezolano nos quería acusar de espionaje. Trabajo con algunos de los mejores camarógrafos que existen y ellos saben que desde el momento que tú llegas a una entrevista hasta que te vas, ellos me están grabando absolutamente todo. Si hubieran entrado conmigo aquí, hubieran grabado desde el momento de la entrada, los hubieran grabado todos ustedes. Eso es para tener un recuerdo de todo lo que ocurre. Entonces, ellos nos querían acusar de espionaje. Si el gobierno de Estados Unidos y el de México no intervienen, me hubieran podido haber llevado al helicoide. Cuando me meten al cuartito y me arrancan el teléfono y el backpack, íbamos 7, 5 estaban ya en un camión y querían que nos subiéramos a ese camión. Nos rehusamos a subir a ese camión, nos tiramos al piso y no nos iban a mover de ahí. Si nos sacan de ahí y nos llevan a una de las prisiones o al helicoide, ¿quién me saca de ahí? Sí. O sea, entiendo la mejor intención de todos ustedes, pero ¿quién me saca de ahí? Así que gracias a los gobiernos
pude salir. Y una pregunta que te he hecho también en otro momento y que hemos platicado es, pues sí, evidentemente tú tienes un pasaporte de Estados Unidos, tienes un pasaporte mexicano, eres Jorge Ramos, tienes una visibilidad diferente. ¿Qué ha pasado con los periodistas en Venezuela, Jorge? No pueden decir nada y seguramente hay en estos momentos, en estos precisos momentos, muchos periodistas venezolanos encarcelados, censurados o autocensurados porque no tienen la posibilidad de hacer lo que nosotros hicimos. Y esa es la terrible realidad. Esa es para otra discusión y para otro lado. A los mexicanos nos ha costado muchísimo trabajo tener la democracia que tenemos. Sigue siendo una democracia frágil, una democracia débil, pero estoy absolutamente convencido que no vamos a dejar nunca nosotros que México regrese a ser la dictadura de partido como tuvimos de 1929 al 2000 o con Porfirio Díaz. No lo vamos a permitir, no nos vamos a dejar. Pero hay otros países, y para mí en estos momentos en América Latina hay 3 dictadores, en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. El cubano, por cierto, que fue invitado por el presidente de México, cosa que me parece increíble, que estemos apoyando una dictadura de 60 y tantos años, ¿no? Así que lo que nosotros tenemos aquí, y esta posibilidad de decir lo que se nos pegue la gana, no la tienen en estos momentos. Esto que estamos haciendo aquí en México no se podría hacer en Caracas. Así es. Bueno, ¿te parece si vemos tus videos? Creo que no sé quién los tenga por ahí, pero por ahí tenemos unos... ¿Está abierto? Sí. Listo. Hay 2 videos. La entrevista dura 17 minutos, pero solo pegué la primera parte, que quiero que vean cómo hago la primera pregunta, porque para los estudiantes de periodismo y para todos nosotros, la primera pregunta es la que marca el tono. Entonces, quiero que vean eso, y luego al final, cómo él se para y luego trata de tapar con el iPad. Dura 2 minutos, pero nada más es para que noten el tono y cómo él se va dando cuenta de que la entrevista que él esperaba no se dio. A ver si la pueden ver. Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Si lo repetimos con el audio un poquito más alto. ¿Te puedo subir el audio? No sé quién tiene el audio por allá. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro, por supuesto. ¿Lo ponemos otra vez desde el principio, por favor? Nada más súbale el volumen. Ahora, el lugar es precioso, ¿eh? Es en el Palacio de Miraflores, que no tiene nada que ver con el resto de Venezuela. Ahí viven perfecto, con agua, con luz, con todo. Fuera de ahí, Oye, y el tamaño de Maduro, digo, no porque tú no lo tengas, no, yo te voy a decir. bueno, piénselo, es que me tocó pelearme con 2 grandotes, uno Nicolás Maduro y Donald Trump, los dos todos son más altos que yo. A ver, ¿ya podemos correrlo? Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro, por supuesto. La Constitución lo tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo. Nicolás Maduro Moros, estoy un obrero, nombre sencillo. Estoy popular, he sido electo y reelecto presidente. Así que bueno, ya esto corresponde a ti como me quieras llamar. Pero te estoy recibiendo en el Palacio Presidencial de Miraflores, donde legítimamente llegué por el voto popular. Nosotros todo lo que hemos obtenido, Jorge, todo ha sido por el voto popular. Somos una fuerza, somos de verdad. Quizás en las televisoras a las que tú trabajas nos presenten como una minoría acorralada, pero somos una fuerza de verdad. Que trata de descalificar, ¿no? En lugar del argumento países no lo consideran a usted el presidente legítimo. Estás hablando del país primero, ¿cómo me vas a llamar? Ahora, la oposición tampoco lo considera presidente legítimo, lo considera un usurpador. Aquí estamos hablando de la crisis que está viviendo su país. Y no me va a decir que eso no es cierto. Que hay sumas un conjunto comiendo de la basura, me tocó verlo. Yo lo vi en Nueva York y lo vi en Miami. Yo lo acabo de ver ¿Tú ayer. lo sacas de Nueva York y Miami? Lo acabo de ver hace solo unos días. Lo que yo te digo, en Venezuela somos 30 millones de venezolanos. Y todas las cifras de protección social, igualdad social, seguridad social que hay sobre el sistema venezolano a nivel internacional reconocido, es que bueno, tenemos un nivel altísimo de inversión. La revolución ha fracasado terriblemente. Bueno, esa es tu visión de derecha en los Estados Unidos porque no vives en Venezuela y no sabes el nivel de protección y seguridad social que tiene el pueblo para vivienda, para pensiones, para empleo, para ingresos, educación pública, gratuita, de calidad, al 80% de venezolanos. A ver, un médico de familia. Tenemos 3 médicos de familia. Déjame enseñarle el video de lo que yo vi ayer. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego. Gente, no tiene ningún sentido esta entrevista ni para ti.
que está, y esto es de Palacio de Miraflores, claro, no era lo de nosotros, acuérdense, esta es la entrevista que ellos grabaron. Así que esto es lo que ocurrió, fue la primera pregunta y la segunda. Y antes de que vayamos con sus preguntas, les traje otro video de Donald Trump para que noten que la estrategia y que la misión del periodismo es exactamente la misma. En el caso de Nicolás Maduro nos encontrábamos ante un dictador, torturador, asesino, que ha hecho fraude electoral. En el caso de Donald Trump, y esto dura 3 minutos y lo pueden ver, en el caso de Donald Trump se trata de un racista autoritario, que trató incluso de quedarse en el poder en los Estados Unidos, como quedó demostrado el pasado 6 de enero, de forma ilegal, y que todavía hoy sigue diciendo que él ganó las pasadas elecciones presidenciales. Pero cuando él dice que los inmigrantes mexicanos son criminales y violadores, no dijo algunos, dijo los inmigrantes mexicanos son criminales y violadores, estaba hablando de mí. Yo soy un inmigrante mexicano y como periodista, al igual que fui a confrontar a Nicolás Maduro, como periodista me tocaba ir a confrontar exactamente igual a Donald Trump. Así que me fui. ¿Alguno de ustedes ha ido a Dubuque, Iowa? No. Ni irán. Yo tampoco. Lo que pasa es que en Dubuque, Iowa, después de que él hizo todo esto, me fui a dónde iba a ir Donald Trump para dar una conferencia de prensa. La televisión no pasa, la televisión se crea, y llegué a Dubuque, Iowa con 3 cámaras, con un micrófono. Me fijé que quería hacer la pregunta parado para que el lenguaje corporal fuera exactamente igual, y me puse un micrófono para que mi voz a la hora de transmitir fuera exactamente la misma, del mismo volumen que la de él. Y me fui a confrontarlo a Dubuque, Iowa, para decirle que lo que él estaba diciendo era una mentira. Lo que no me esperaba era un guardaespaldas un poco más grande que yo. A ver, vamos a ver ese video, venga. Ahí lo tiene aquí, ¿no? Venga. Si le sube el audio. ¿Tiene audio? Trump has a question about immigration. The immigration plan is full of No, I'm a reporter, as an immigrant, as a citizen. I have the right to ask the question. This is the question. I have the right to ask the question. Go back to your issue. No, this is the question. You cannot deport 11 million. You cannot deport 11 million people. You cannot build a 1,900-mile wall. You cannot deny citizenship to children in this country. With those ideas, no, I'm a reporter and don't touch me, sir. Don't touch me, sir. You cannot touch me. I have the right to ask a question. Yes, in order. I have the right to ask a question. I have the right to ask a question. It's over there. You're coming out, stay out. You just got to wait your turn. Vean lo que me dice un seguidor. It's not about you. It's not about Get out of my country. Get out. This is not about I'm a U.S. citizen too. Well, whatever. No, immigration. No, it's not about you. It's not about you. It's about the United States. No, it is. It's about the United States. Bueno, Donald Trump no solo había dicho que éramos racistas y violadores, sino que ahí me dice, go back to Univision, regrésate a Univision. Yo trabajo para Univision, pero en los Estados Unidos cuando dicen go back to México, en realidad lo que quieren decir es lárgate de mi país, lárgate a México. Y eso es lo que nos han dicho a los inmigrantes mexicanos durante decenas y decenas. Es una forma muy racista de echarte de un país. Y al final uno de sus seguidores me dice, de nuevo, lárgate de mi país, cuando él no sabía que yo también era ciudadano de los Estados Unidos. Al final de cuentas, lo importante creo, y con eso, si quieres, Gaby, empezamos con las preguntas, de lo que se trata, lo que quería yo platicarles esta tarde es que nuestra labor como periodistas es confrontar a los que tienen el poder. Para eso servimos. Y el presidente López Obrador tiene que entender que para eso somos los periodistas. El presidente López Obrador tiene que entender que Carmen Aristegui cuestionó a Peña Nieto y que ahora a Carmen Aristegui le toca cuestionar a López Obrador y que Proceso cuestionó a Peña Nieto y que Proceso ahora le toca cuestionar a López Obrador. Para eso servimos los periodistas y si no lo hacemos, entonces de nada sirve nuestro trabajo. Sí. Así que esa es la primera parte y tenemos... Gracias, Jorge. Sí, tenemos como 20 minutitos. Nada más te quería preguntar rápido algo. Y tiene que ver con, y pienso en el caso sobre todo de Estados Unidos, el trabajo que costó que hubiera como también una medio solidaridad de gremio, ¿no? Es decir, porque fue tal la sorpresa con la llegada de Trump y demás que veíamos, fue tu caso, pero también fue el caso de CNN y otros, en donde venían los ataques, pero de repente como que todo se queda medio paralizado, ¿no? Como decir, no sabemos qué hacer, no sabemos si también pararnos e irnos.
si mentarle la madre, si quedarnos. Creo que también ahí ha habido una sorpresa para el gremio, ¿no crees, Jorge? Claro, porque Donald Trump iba a ser presidente, iba adelante en las encuestas y los periodistas, la mayor parte de ellos, querían acceso a Donald Trump. De todos los periodistas que estaban ahí, unos 30 y tantos, solo 2 de ellos le dijeron a Donald Trump que lo que él estaba haciendo no se podía hacer en los Estados Unidos. Y Donald Trump, que es muy listo a pesar de ser muy racista, me permite luego regresar y luego tengo una conversación con él de 7 minutos, cosa que ya no importaba. Lo importante es que él, al igual que Nicolás Maduro, había usado la fuerza para sacarnos de ahí. Y al final, lo que haces como periodista es solo tratar de demostrar frente a quién estás, ¿no? No, y hay además en ambos personajes como el rollo de los gestos, ¿no? El rollo de la comunicación no verbal, ¿no? Se nota en el caso de Nicolás Maduro que empieza como a mirar hacia abajo. Se agarra la cara. Y se agarra la cara. Y en el caso de Trump que incluso voltea, ¿no? Con esta como arrogancia, digamos, del poder. Pero el rollo del lenguaje no verbal me parece también Y da muy un beso, importante, ¿no? No sé, se fijaron de Donald Trump, ahí es una cosa muy chistosa, pero él como que manda un beso. El beso no era para mí, el beso era para el guardaespaldas, era una forma de llamarle al guardaespaldas de que viniera. Sí, Yo no sabía claro. que así se comunicaba, así que Sí. Pues es que digo, después, eso, ¿no? después del beso, claro. Bueno. Y aquí lo importante también, si se fijan, era cuestión, mi audio se oyó todo el tiempo, insisto, para todos los estudiantes de periodismo, la televisión y el periodismo no sale así nada más. Todo esto se tiene que planear, ¿no? Mi audio se escuchaba, tenía 3 cámaras, me filmaron de todos lados, en fin, era una confrontación planeada. Cuando voy a las mañaneras no es que de pronto hoy voy a ir a la mañanera, no, es que llevo semanas investigando los números, tenemos camarógrafos allá adentro, ellos saben que yo voy a ir, en fin, es todo planeado. Sí, tampoco hay sorpresa, digamos, de las partes. Bueno, vamos a abrir a preguntas. Les pediría nada más que en la medida de lo posible seamos breves, solamente para permitir que haya muchas. No sé si tengamos micrófono por ahí. Sí, ahí hay micrófono. Bueno, no sé cómo distribuir porque hay por todos lados. Si quieren empezamos, ya que estás ahí, empezamos por ahí, ahorita vamos como turnándonos por allá. Entonces nada, les pediría eso, si podemos ser lo más breves posibles. Buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? A ver, sí. Buenas tardes. Sí, ya. Nada más si te lo pegas un poquito más. Me presento, soy María Angélica Álvarez. Casualmente soy venezolana, estoy viviendo aquí en México y admiro muchísimo tu trabajo. Entiendo perfectamente la impotencia de tener una persona como él al frente y una persona como él dirigiendo tu país y no sabiendo qué realmente está haciendo. Y me gustaría preguntarte, ¿no has pensado la posibilidad de entrevistar a la otra parte, a la oposición, tomando en cuenta que actualmente también han salido muchísimos miembros de la oposición corruptos y noticias que demuestran que en realidad juegan para el lado de Nicolás Maduro? Sí, Gracias. He estado hablando con la oposición constantemente. Yo creo que uno de los grandes problemas de la oposición es que se han dividido y unos creen que hay una salida electoral tipo Pinochet con el plebiscito de 1988, o Sudáfrica o Nicaragua en 1990 cuando se sacan a los sandinistas. La oposición tiene un serio problema, pero aquí hay que reconocer que el tema central es que hay un dictador en tu país y que a ese dictador hay que tumbarlo. No estoy de acuerdo jamás con una intervención militar de los Estados Unidos, ni estoy de acuerdo con el uso de la violencia. Pero una de las maravillas, por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, es que esas oposiciones, la oposición en Cuba con Patria y Vida, son oposiciones absolutamente pacíficas. No tratan de matar a nadie, pero están hartos, como estuvimos nosotros en México por 71 años, de tener, en nuestro caso, a un partido y en el caso de ellos, a un dictador diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Gracias. Gracias. A ver, de este lado, por favor. Buenas tardes, de Diario 16 de España. Dice Nicolás Maduro que tú eras su invitado, que fuiste a provocar a Venezuela. Él dice eso, ¿no? Que eso fue ya planificado, dice Maduro luego en unas declaraciones, ¿no? Y que por eso tuvieron que tomar medidas. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Que eres un provocador? Soy un periodista y lo primero que hacen es tratar de descalificarnos. Lo mismo que hizo López Obrador ayer con Carmen y con Proceso. O sea, no se trata de argumentar, bueno, lo que dijo el reportaje estuvo bien o no, sino sencillamente descalificas, ¿no? Lo mismo que hacía Fidel Castro. Muchacho, ¿tú de dónde eres? ¿No? Me ponía la mano aquí, con unas uñas largas. Miami, O sea, en lugar, los dictadores, en lugar de contestar y de argumentar contigo, lo que hacen es te tratan de descalificar,
neoliberal, conservador, comunista, lo que tú quieras, ¿no? Así que ese es uno de los problemas. Planificado en el sentido de que planeé mi entrevista, la planeé durante años. Yo llamaba cada cierto tiempo, quiero una entrevista con Nicolás Maduro o no, o a veces ni siquiera te contestaban. Todo está planeado, por supuesto que todo está planeado. Ahora, no me interesaba provocar a Nicolás Maduro solo por provocarlo. Había un propósito, y era demostrar que él era un dictador. Y creo que quedó claramente, y creo que está claramente demostrado. Hay además una parte de decir, no eres invitado, ¿no? Es decir, vas a hacer una entrevista. O sea, no tienes no va la etiqueta de invitado. Digo, aunque Maduro diga que hay que ser un invitado, vas a hacer una entrevista. O sea, si tú vas a ir a entrevistarme, pues no voy a decir que eres mi invitado. O sea, es una manera de darle la vuelta. Es interesante porque ¿sí? si te invitan te iba a decir a Los Pinos, pero a Palacio, te invitan a otro lado. Claro, el que te invita... Hubiese como algo de cortesía, digamos, sí, en el proceso, ¿no? Sí, lo que pasa es que, de nuevo, si tenemos que escoger entre ser amigos o enemigos, claro, hay que escoger lo otro. Claro. Y claro, fui invitado en el sentido de, claro, y me invitaron al Palacio de Miraflores, pero eso no significa que voy a hacer la entrevista que él quiere que yo haga, ¿no? Sí. Eso, además sabes a quién estás invitando al final, o sea, claro, ¿no? Digo, eso me parece que sí. Y luego cada vez te invitan a menos lugares, ¿no? Sí. Bueno, pero aquí estás en la no firma, no hay un chiste así. Aquí sí te Si no, invitamos. si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así es, ¿no? pero bueno. A ver, es que no sé ¿quién trae el micrófono? Si me ayudan ustedes, a ver aquí. Sí. Es que no. Sí, Hola. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una pregunta para el señor También si te pegas un poquitito más, ahí el micrófono, eso. Ramos. Pocos periodistas a nivel internacional son tan conocidos como usted. Entonces, los que estamos interesados en noticias y saber cómo se manejan los presidentes o dictadores, para mí es una oportunidad hacer la entrevista. Entonces, pues claro que nos hubiera interesado que al final se hubiera roto la entrevista, pero antes le hubiera preguntado cosas de interés para nosotros los que escuchamos las entrevistas, porque esas entrevistas se bloquean, se acaba, y ¿qué aprendimos o qué supimos tanto de Maduro como de las preguntas tan interesantes que usted debe tener para hacérselas a Maduro? Entonces, para mí la técnica de abortar la entrevista empezando a decirle cosas que le van a molestar a cualquier presidente, sea dictador o sea como sea, aborta inmediatamente lo que a nosotros, como personas que nos interesan las noticias, no nos quedamos en cero. O sea, nos quedamos en que, pues es un dictador, es un pero no sabemos qué preguntas usted le hubiera hecho para nosotros darnos una idea de muchas cosas que pasan en Venezuela. Eso me sirve de Gracias. promo. Hay un libro muy bueno que se llama Gracias. 17 minutos, Gracias. donde está la entrevista completa. Y eso es, pero eso que usted está planteando es muy interesante. ¿Cómo llegas a una entrevista, ¿no? Yo sabía que iba a tener una sola oportunidad, pero imagínate, ¿con qué cara llego yo aquí con ella, que es venezolana? Y con algunos de ustedes que son venezolanos. Si yo empiezo la entrevista, mi pareja se llama Chiqui, llevo con ella casi 11 años, y es venezolana. Y entonces, antes de empezar la entrevista, Maduro me pregunta, ¿cómo está Chiqui? Tratando de hacer lo que en Estados Unidos se llama small talk, tratando de hacer conversación y ser amable. Y yo y inmediatamente piensas mil cosas. Yo le dije, está muy preocupada por Venezuela, y me quedé callado. Y pasaron luego 2 minutos porque mis camarógrafos no estaban listos, había problemas técnicos, etc. Fueron 2 minutos muy incómodos de silencio, pero yo no quería ser amigo de Nicolás Maduro y no quería que él entendiera que la entrevista iba a ser otra cosa. ¿Con qué cara llego yo con los venezolanos aquí si empiezo mi entrevista a decirle, señor presidente, ¿cómo está Venezuela? Es algo como preguntarle cómo está el clima. No tendría yo cara para hacer eso. Al principio de mi carrera hice muchas y muy malas entrevistas por el temor de caer mal y por el temor de incomodar. Y ahora es al revés. Ahora creo que ya no me importa incomodar porque he entendido tarde en mi carrera que eso es lo que hay que hacer. Creo que les traje el video de Donald Trump porque Donald Trump me radicalizó.
Donald Trump me hizo entender que los periodistas en algunas ocasiones no debemos ser neutrales. En casos de racismo, de discriminación, de corrupción, de mentiras públicas, de violación a los derechos humanos y de dictaduras, no podemos ser neutrales. Buenas noches, buenas tardes. ¿Dónde están? A ver, Aquí, perdón. aquí estoy. ¿Dónde aquí? Ah, ya, gracias. Pensando en esto de la planeación que tú decías, esto es una opinión y me gustaría saber tu opinión. Yo creo que periodistas como tú tienen más responsabilidad porque todos los ojos están puestos sobre ustedes. O sea, mucha gente los va a ver. Igual todos los periodistas tienen una responsabilidad, pero periodistas como tú tienen mucha más responsabilidad porque las entrevistas que hacen ustedes son las que va a ver la mayor parte de la gente. Y esto pensando en la entrevista que le hace el señor Oppenheimer, con todo el respeto que se merece a Daniel Ortega, que la mayoría de los nicaragüenses estuvieron pendientes de esa entrevista y fue muy decepcionante. Entonces, creo que, y se queda uno con esa, porque solo vas, como tú dices, ¿no? Va a pasar una sola vez. Y fue muy condescendiente. Entonces, creo que sí hay una gran responsabilidad, y sobre todo periodistas que tienen la trayectoria que tú tienes, que tiene el señor Oppenheimer, en mi opinión, y si no se queda una gran decepción, es mi opinión. Gracias. Sí, no hay mucho que añadir, pero solo sí quisiera decirles algo. No nada más tengo la suerte de llevar 35 años y que la gente todavía cree lo que digo porque siguen viendo el noticiero, pero véanme bien porque soy un dinosaurio. O sea, lo que ustedes están viendo es un dinosaurio. Lo que yo le pido a la gente que haga todos los días es de dinosaurios. Si no me ven en el noticiero a cierta hora, o si están un minuto antes, o 31 minutos después, ya no estoy ahí. Y eso es ser dinosaurios. Y yo creo que si la única manera en que no voy a perecer es si logro hacer una transición de los medios tradicionales de la televisión hacia las redes sociales. Y estoy absolutamente convencido que sin Twitter, que sin Instagram, que sin Facebook, mis jefes ya me hubieran despedido. Así que la oportunidad que tienen ustedes, sobre todo los más jóvenes, es que no tienen que hacer pininos como nosotros, desde abajo hasta arriba, sino que ahora tienen, si todos nosotros decidamos enviar un solo mensaje hoy a López Obrador, cualquier cosa, nuestro mensaje sería muchísimo más poderoso que cualquiera de los periodistas establecidos que ustedes conocen. Pero fíjate, nada más rápido antes de la siguiente pregunta, porque un poquito las dos tienen algo que tocan, Jorge, y parecía que hay una especie como de proyección, ¿no? De necesidad de decir, a ver, yo no puedo hacerle las preguntas, yo no le puedo hacer las preguntas, pero un Jorge Ramos le puede hacer las preguntas. Y habría como una especie como de proyección, de necesidad de, es que pregúntale, ¿no? Sí. Es como un montón de cosas que no suceden. En este caso, bueno, pues por todo lo que nos han contado, o en el caso de la entrevista que mencionabas hace rato, en el caso de Daniel Ortega, también hay una proyección de quien te ve, que de pronto necesita que tu voz también sea su voz, ¿no? Ese es un juego muy complicado, Jorge. Sí, y yo creo que por eso ahora entiendo mucho más lo que hay que hacer en las entrevistas. O sea, no se trata únicamente de información general y dejarlo que los periodistas, los presidentes al principio hablan y hablan y hablan. No, hay que llegar y confrontarlos. Por eso creo que los periodistas tenemos dos obligaciones. La primera es reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Y eso, si murieron 17 o algo es rojo, decimos 17 y es rojo. Pero la otra responsabilidad es cuestionar a los que tienen el poder. Para eso sirve el periodismo. Y si no hacemos eso, ustedes no nos van a creer, y por eso muchos de ustedes no creen en los periodistas. Pero sí creen en algunos, y eso es lo importante. Esto es lo importante, porque cuando ustedes se meten en las redes sociales, hay algunos periodistas en quienes sí creen, y eso es fundamental. Gracias. A ver, por allá. Jorge, hablando del acceso a la información, ¿tú qué opinas de las mañaneras como un ejercicio de poder también de periodístico? Porque pues, muchos son detractores, pero ayer escuché a un periodista reconocido decir que también se avanza, porque por lo menos ya no se tienen que hacer las banqueteras, y pues tú pudiste inquietar y venir de su derecho también al presidente. Sí, yo creo que, sinceramente, y esta es una crítica a mis compañeros periodistas, ahí están las mañaneras. Si ustedes tienen algo que decirle al presidente, vas, te le paras y se lo dices, y te van a escuchar. Puede ser que no le guste, puede ser que se tire un discurso, pero tú tienes un micrófono y lo puedes utilizar. Yo he ido 3 veces, tengo planeado volver a ir varias veces más, y hay que aprovecharlas. Por supuesto que es un ejercicio de propaganda, y si se fijan es el mismo modelo que utilizaba Hugo Chávez con el programa Aló Presidente. Él entendió rápidamente que se podía saltar a los periodistas, y es cierto, con las redes sociales, las benditas redes sociales, nos pueden saltar, ir directamente el mensaje de la mañana,
que se convierte en agenda de todos los medios de comunicación para el resto. Pero lo que yo le pediría más a mis compañeros periodistas es, vayan a las mañaneras. Les aseguro que si en todas las mañaneras hubiera 2 o 3 periodistas que confrontaran al presidente, las mañaneras no serían mañaneras, a lo mejor serían las semanales, o las mensuales, ¿no? O las bimensuales. Por eso, ya que andamos en esto, el presidente no quiere dar entrevistas, entre todos vamos a pedirle una entrevista porque es distinto, se fijan, él controla el micrófono en las mañaneras, y luego, si no, te lo apagan a ti. Pero en las entrevistas es distinto. Así que, señor López Obrador, si anda por ahí, una entrevista, ¿no? Acuérdense que yo me fui de México por un caso de censura en 1983 y me fui. No admiro a los que se quedaron porque cambiaron México desde dentro. Pero no hay línea. Tengo la suerte de que hoy en la noche, si tienen la oportunidad, va a haber una ceremonia sobre la censura aquí en la feria. Y lo que grandes editores hacen para poder publicar lo que muchos quieren callar. Y no llevamos línea. Con mi jefe ataqué a Trump, no pasó nada. Ataqué a Maduro, no pasó absolutamente nada. Pero en Estados Unidos hay la maravilla de que los dueños de comunicación, yo sé que a lo mejor no van a querer, pero no tienen nada que ver con los periodistas. No nos dicen qué decir y qué no decir. Yo entiendo que aquí en México es distinto, ¿no? Sí, con lo editorial hay una distancia muy importante entre lo comercial y editorial, y en México no. Eso es una verdad. A ver, nos queda la última, venga. La última y nos vamos. Jorge, buenas tardes. Soy peruano, Pedro López. Queda claro que las dictaduras es una grave amenaza para los periodistas. ¿Qué opinión le merece el narcotráfico y la penetración en nuestros países, a tal punto que se llega a hablar ya de narcoestado? Gracias. Yo creo que fíjense dónde estamos. En los primeros 3 años de gobierno de López Obrador, más de 100,000 personas han sido asesinadas, 100,000 personas. Y de pronto nos parece lo más normal. Si son 100,000 los primeros 3 años, serían 200,000. Esto, López Obrador, su gobierno está a punto de convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Los abrazos, no balazos, no han funcionado. No han funcionado. Y esto ha puesto en peligro no solo a la población civil, sino a los periodistas. De nuevo, 145 periodistas han sido asesinados con total impunidad desde el año 2000. Así que quiero terminar esto de la misma manera en que lo comencé, admirando y respetando a personas como Gabriela y todos los periodistas aquí en México, que todos los días se la juegan, mientras que otros tenemos el gran privilegio de estar protegidos de otras maneras. Gracias por estar aquí. Nada más rápido, recordar a las 8, es a las 8, ¿verdad? Es a las 8. Y aprovecho también para decir, por eso es importante la FIL, hay que defender mucho a espacios como la Feria Internacional del Libro, porque podemos estar aquí. Gracias a todos. Que viva la feria.